Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. muchas gracias. Gracias. Bien, buenas tardes, doctores. Vamos a la reunión de hoy. Vamos a tratar de la reanimación cardiopulmonar. Eh, Comenzaremos definiendo lo que es una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Es una interrupción brusca, inesperada, potencialmente reversible de la circulación que va a traer como consecuencia, pues, un colapso, ¿no? Esto también compromete a la vía aérea, la respiración espontánea, ¿no? Eh, Generalmente es una instauración aguda, decimos que es potencialmente reversible mientras no se presenten signos de muerte biológica, ¿no? Y si, digamos, practicamos y hacemos una resucitación cardiopulmonar de alta calidad, podemos, digamos, tener un resultado de revertir estas paradas cardiorrespiratorias. Pero, digamos, la definición de una resucitación de alta calidad está dada fundamentalmente eh, por la prontitud con que se inician las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y también la precocidad con que nos pueda llegar la ayuda, fundamentalmente a través de un desfibrilador. Entonces, la resucitación cardiopulmonar la podemos definir como el conjunto de maniobras que se realizan para tratar de reemplazar la función cardíaca y respiratoria de una persona que está en paro cardiorrespiratorio, es decir, aquel que está inconsciente y que no respira con normalidad, ¿no? Con el objetivo de restablecer la circulación y de esa manera las funciones cerebrales completas. El soporte vital básico, digamos, está dado por dos componentes, que es las maniobras de resucitación cardiopulmonar básica y la comunicación que tengamos al sistema de emergencia, ¿no? Lo que buscamos en el sistema de emergencia al llamarlo es que eh, por, acudan trayendo, digamos, el desfibrilador, si es que no lo tenemos, digamos, estamos en un lugar, y que el paciente sea trasladado al centro hospitalario más cercano para continuar ya ahí con el RCP avanzado, ¿no? En donde ya, digamos, como vamos a ver más adelante, ya se establece digamos, todo un protocolo para poder revertir la parada cardiorrespiratoria. Pero digamos, lo primero que vamos a hacer es llamar al sistema de emergencia para que se active toda esta cadena de supervivencia. Entonces, la reanimación cardiopulmonar, como veníamos diciendo, es fundamentalmente la atención inmediata, como decíamos, es primordial, ¿no? Eh, no se necesita, digamos, ser médico o pertenecer a un personal de salud para desarrollarla. Lo que sí tienen que haber es gente entrenada, gente capacitada, ¿no? Entonces, hoy se está incidiendo mucho en esto de preparar, digamos, a las personas, por lo menos, inclusive en empresas grandes se prepara, se está tratando de favorecer la preparación de alguien que pueda realizar este tipo de maniobras, ¿no? Cuando hablamos ya de la reanimación cardiopulmonar avanzada, es ya fundamentalmente lo que podamos, como les dije, obtener ya cuando el paciente ha sido trasladado al hospital y hay ya otros, digamos, otros elementos, otros protocolos que integramos a esta situación de la parada cardiopulmonar, ¿no? Entonces, tenemos que establecer, como les dije, una cadena de supervivencia, y esta cadena de supervivencia comienza con el reconocimiento precoz de la emergencia, ¿no? O sea, tenemos que verificar si realmente el paciente está en parada cardiorrespiratoria, ¿no? Entonces, el enfoque que estoy dando es inicialmente a lo que nos puede pasar en la comunidad, digamos, ¿no? En la vía pública, porque lógicamente una parada cardíaca intrahospitalaria tiene otras, digamos, otro contexto, otras características. Aquí fundamentalmente me estoy refiriendo a la parada cardíaca en
puede pasar en la comunidad, en las calles, ¿no? Transitando, en fin. Entonces, vamos a enfocarnos un poco más en eso, ¿no? Bien, entonces, lo primero hay que reconocer la situación por la que está pasando a la persona que encontramos inconsciente, hay que hacer un reconocimiento precoz y no olvidarnos la llamada de ayuda, eso es fundamental. No debemos, si estamos solos, digamos, si estamos solos, lo primero que tenemos que tratar es comunicarnos con la central de emergencias para que comunicarles el hecho, nuestra ubicación y para que envíen la ayuda. Luego iniciaremos las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica, porque únicamente en ese momento lo único que tenemos son nuestras manos y la boca, no vamos a tener otros elementos con los que podamos iniciar entonces las maniobras de resucitación cardiopulmonar, ¿no? El objetivo de la llamada, como les dije, es conseguir la ayuda y que nos traigan el desfibrilador, si es que en algunos lugares, hoy por protocolos también, en grandes centros comerciales, o en lugares como estadios, centros comerciales, en donde hay gran conglomerados de público, se exige que haya un desfibrilador, ¿no? Si estamos pues en una circunstancia así y hay posibilidad de conseguir un desfibrilador, sería oportuno que lo traigan lo más rápido posible, ¿no? Pero igual tenemos que comunicar a la central de emergencias, ¿no? Y como les dije ya, se completa esta cadena de supervivencia con la reanimación cardiopulmonar avanzada. Todas estas, las primeras acciones fundamentalmente son las del soporte vital básico que llamamos, ¿no? Tenemos que reconocer, digamos, como les dije, la situación del paciente y luego hacer la llamada. En el caso de nosotros, del Perú, ustedes tienen que conocer los números de emergencia, ¿ya? Es el 116 los bomberos o el 106 para el SAMU, ¿no? Cualquiera de las dos posibilidades tenemos, ustedes tienen que conocer esos números para que reporten una situación como esta, una emergencia como esta, si puedan recibir, digamos, la ayuda en forma lo más pronto posible. Aquí en este gráfico podemos establecer, digamos, la cadena de supervivencia, ¿no? Reconocimiento precoz de la emergencia, la llamada de auxilio, que como le digo, si ustedes están solos, tienen primero que realizarla ustedes, ¿ya? Y si hay otros testigos, pedirle que hagan la llamada por ustedes mientras ya ustedes se colocan, digamos, comienzan con las maniobras de resucitación, ¿no? Luego es tratar de conseguir lo más pronto posible el desfibrilador. Cuanto más precoz, como les dije, una resucitación de alta calidad está comprendida con dos componentes fundamentales, ¿no? Una RCP básica de buena calidad y la llegada y el aporte que nos puede dar la desfibrilación precoz, ¿no? Y luego ya se completa la cadena con el traslado del paciente, un soporte vital avanzado y los cuidados post-reanimación. La reanimación cardiopulmonar comprende una secuencia de evaluación llamada primaria, ¿no? El famoso ABCD, ¿no? A de la vía aérea, B de la respiración, C de la circulación y D de la desfibrilación. Pero hoy se ha invertido, digamos, esta secuencia, ¿no? Hoy se da, digamos, lo primero, lo más precoz que debe haber es el restablecimiento de la circulación a través de las compresiones, a través de las compresiones torácicas, ¿no? Si antes pues se trataba de, digamos, inicialmente permeabilizar la vía aérea, ¿no? Sin embargo, había pues tiempo que se podía perder buscando un dispositivo de barrera, ¿no? O tratando en otros casos de ensamblar el equipo de ventilación. En cambio, hoy se prioriza fundamentalmente las compresiones torácicas, ¿no? Entonces, un poco que se ha invertido este orden del ABC por poniendo a las maniobras, a las compresiones torácicas como prioridad.
Bueno, la maniobra de elevación frente mentón, la, eh, las ventilaciones, ¿no? El masaje, la compresión torácica, que es muy importante, hay una técnica que debemos observar porque, como les digo, el éxito de una RCP básica está en que se haga una buena compresión torácica y para eso, digamos, hemos puesto este gráfico para que ustedes tengan, digamos, idea de lo que se puede hacer. Desgraciadamente, por este tema de la pandemia no se puede hacer porque este es un tema no solamente teórico, sino también práctico, ¿no? Fundamentalmente, lo ideal es practicar con el simulador, con los muñecos, ¿no? Entonces, ojalá que puedan volver pronto a la práctica para que puedan complementar esta parte, digamos, teórica, ¿no? Porque realmente esto hay que practicarlo, ¿no? Pero en este gráfico tratamos de mostrarle por lo menos las indicaciones básicas, ¿no? Hay que mantener la espalda recta, hay que utilizar el peso del cuerpo para hacer la compresión, los brazos rectos, porque este, la principal, digamos, deficiencia que observamos en la persona que hace la resucitación es doblar los codos, ¿no? Entonces, ahí prácticamente no estamos haciendo una buena compresión, ¿no? Hay que saber ubicar el talón de la mano sobre el esternón y hacer compresiones más o menos de una profundidad de 5 a 6 centímetros y dejar que, digamos, el tórax regrese a su posición inicial después de cada compresión para volver a presionar. O sea, no hay que estar, digamos, presionando sin dejar que se restituya el tórax a su posición inicial, ¿no? Entonces, lo que sí, se trata de una situación bastante agotadora, ¿no? Lo ideal es que haya otra persona con la cual nos podamos alternar en la maniobra, pero háganse la idea que la gente generalmente se agolpa alrededor de una situación como esta, pero la verdad que son muy pocos los que quieren colaborar. La gente más llega por curiosidad que más que en un ánimo de ayuda, ¿no? Entonces, eh, esta, como les digo, esta es una posición inicial, la posición, digamos, que deben mantener durante la maniobra fundamentalmente de compresión torácica y, como les digo, lo más importante es no doblar los codos ahí, ¿no? Bueno, aquí tienen el equipo de desfibriladores. Hoy hay la posibilidad de contar con desfibriladores automáticos y prácticamente alivian mucho el trabajo, porque lo único que uno hace es colocar, digamos, los electrodos, los parches, y prácticamente el desfibrilador nos va indicando todos los pasos que hay que ir haciendo, detecta la arritmia, y según eso, digamos, las indicaciones muchas veces de lo que se puede, ¿no? No olvidemos que cuando llegamos a la zona donde está el paciente, no nos olvidemos de garantizar primero nuestra seguridad, ¿no? Porque el paciente a veces está pues tendido en la pista, entonces no nos vayamos pues a tomar la posición para iniciar la resucitación cardiopulmonar exponiendo también nuestra vida, que venga un auto y nos pueda, digamos, llevar de encuentro. Hay que tratar de, primero, priorizar nuestra seguridad, ¿no? Priorizar nuestra seguridad para poder practicar la resucitación de la mejor forma posible. Bueno, como decíamos, al llegar hay que hacer una evaluación rápida de la situación del paciente, ¿no? Hay que valorar el nivel de conciencia, ¿no? Buscando una respuesta a preguntas simples para evaluar rápidamente el nivel de conciencia, ¿no? Como les digo, son evaluaciones muy rápidas, ¿no? Que tenemos que tener. Si el paciente nos responde, debemos dejar en una posición segura, ¿no? Tratamos de buscar en una evaluación rápida cuál ha sido el problema que ha desencadenado esta situación, que felizmente, digamos,
no ha terminado en una parada cardiorrespiratoria, porque el paciente está respondiendo a nuestros interrogantes, ¿no? O a los estímulos, pero debemos descartar generalmente pues, que puede haber un cuerpo extraño, que puede haber ocurrido la vía aérea, ¿no? Lo otro, como les dije, después de la evaluación, si el paciente no responde, debemos solicitar ayuda, ¿no? Hay que pedir la ayuda y nosotros inmediatamente llamar a la central de urgencia, como le digo, si nos encontramos solos, ¿no? Si hay algún testigo, alguna otra persona que nos pueda ayudar, indicarle a esa persona que haga la llamada al 116 o al 106 y nosotros ya disponernos para iniciar las maniobras de resucitación básica. Bueno, aperturamos la vía aérea, ¿no? Se coloca la víctima boca arriba, se apoya una mano, como está ahí describiendo toda esta diapositiva, ¿no? Elevamos el mentón para tratar de ir permeabilizando la vía aérea. Y a la vez hacemos lo que, al colocar nuestra cara en forma lateral, vamos a ver si hay movimientos respiratorios, oímos si es que hay algún tipo de ruido respiratorio y sentimos si es que hay alguna, digamos, si el paciente puede, digamos, respirar, ¿no? Si tenemos una respiración quejumbrosa o, digamos, sentimos tores, ¿no? Una situación como esta, debemos considerar al paciente que, como una parada respiratoria, ¿no? El hecho de que tenga, digamos, a veces una respiración de tipo ahoga, pero respiración ya igual, no debemos considerar a ese paciente en parada cardiorrespiratoria. Bueno, como le decíamos, si el paciente respira normalmente, lo ponemos en una posición lateral de seguridad y esperamos, digamos, la ayuda de la central de emergencia, ¿no? De la forma como debemos colocarlo en la posición lateral, extendemos uno de los brazos, doblamos el otro alrededor del cuello para hacer un giro del paciente y de esta manera podamos comprobar la respiración. Si el paciente no responde al llamado y no respira, ¿no? Entonces ya este es un paciente que está en paro cardiorrespiratorio y como vuelvo a insistir, llamamos al 116 o al 106, cualquiera de los dos números, y, y comunicar el hecho, ¿no? Si es que nosotros estamos haciendo la llamada y si hay testigos, nosotros iniciaremos las compresiones torácicas mientras el acompañante o testigo hace la llamada. Bueno, acá vamos a visualizar un poco mejor cómo se hacen las compresiones torácicas, ¿no? Arrodillarse al lado de la víctima, el talón de una mano en el centro del pecho, entrelazar los dedos, ¿no? Y hacer las compresiones, como les digo, con una profundidad adecuada, ¿no? De 5, 6 centímetros, y esperar que, como les digo, el tórax regrese a su posición normal para recién iniciar otra secuencia de compresiones. Las compresiones torácicas deben ir a un ritmo de 100 a 120 por minuto, ¿no? Como les dije, igual tiempo de compresión y de descompresión, debemos tratar de llevar un ritmo al hacer las compresiones, no doblar los codos, ¿no? Tratar de que estas sean, digamos, las compresiones torácicas lo más frecuentes posibles, no tratar de no tener pausas o interrupciones. Y dar dos ventilaciones de rescate por cada 30 compresiones, ¿no? Y se va evaluando, ¿no? Conforme después de las compresiones, vamos evaluando si tenemos respiración. Evaluar siempre que no haya obstrucción de la vía aérea por algún cuerpo extraño, ¿no?
que puede estar haciendo fracasar nuestras ventilaciones, ¿no? Si no pudiéramos, bueno, justamente ubicarnos ya en el contexto actual de la pandemia, ¿no? Hoy, con esta situación del COVID, es lógico que eh, este tema de la respiración boca a boca prácticamente ya no está, digamos, indicado, salvo, como les dije, esta situación nos pondría en exposición, ¿no? Estamos en una vía pública, una persona atendida, realmente hoy es comprensible absolutamente el temor que podamos tener cualquiera de nosotros de administrar una respiración boca a boca a un desconocido, ¿no? Entonces, eh, hay algunas recomendaciones respecto a dejar de lado las respiraciones y dar las compresiones torácicas, ¿no? Siempre con los debidos cuidados, ¿no? Porque también, como le digo, lo primero es asegurar, asegurar la integridad de la persona que va a hacer las maniobras de resucitación, del, de la persona que se va a encargar del rescate, ¿no? No sé, ya sea minimizando los riesgos si estamos en la vía pública, minimizando los riesgos en esta situación de pandemia que tenemos, ¿no? Hay que cubrir la boca, la recomendación es cubrir la boca del digamos, del paciente si no tiene la mascarilla, colocar una tela, algo que cubra la boca del paciente mientras nosotros hacemos las compresiones y nosotros también estar con la mascarilla, ¿no? Estar con la mascarilla, ¿no? Y como les digo, estas situaciones están un poco ahora adaptadas, tenemos que adaptarnos también a esta realidad del COVID, inclusive en los pacientes, digamos, que están en el hospital, si es un paciente ya terminal o muy grave, la verdad que no están tampoco, digamos, indicadas ya las maniobras de resucitación. Hay una clasificación de prioridades dentro de las pacientes que están en UCI inclusive y que nos catalogan cuáles son, digamos, los tributarios de reanimación cardiopulmonar en los cuales se puede hacer estas maniobras, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde debemos continuar con estas maniobras? Hasta que llegue la ayuda que hemos solicitado, ¿no? O que la víctima comience, digamos, a despertar, a dar signos de que nuestras maniobras han tenido éxito, ¿no? Como le digo, será importante, ojalá se pudiera contar con la ayuda de alguien, que es algo poco probable, como les digo, pero porque esta situación es agotadora para el resucitador, ¿no? Bastante, pues, bastante agotadora. Bueno, eh, los pacientes generalmente que entran en estos, generalmente tienen alguna, las cardiopatías, ¿no? Siendo la cardiopatía isquémica la principal causa de muerte, ¿no? Generalmente el paciente desencadena algún tipo de arritmia fatal, que vamos a revisar un poco más adelante, las llamadas arritmias letales, y estas, hay 4 ritmos de arritmias que llevan, digamos, condicionan la llegada de una parada cardíaca, ¿no? La reanimación cardiopulmonar avanzada, digamos, como les venía diciendo, una reanimación, el éxito es justamente en la precocidad y en la calidad que podamos dar de las maniobras de resucitación, la llegada pronta del desfibrilador, ¿no? Entonces, eh, cuanto más demore cualquiera de esas circunstancias, la llegada de la ayuda, el traslado a un centro hospitalario, la sobrevida de la víctima va a ser, digamos, sus tasas de sobrevida van a ser menores. La precocidad es muy importante en este tipo de circunstancias. Bueno, como le decía, ya las secuencias de evaluaciones, el ABC, ¿no? Que hoy lo hemos reemplazado porque hemos priorizado la circulación, ahora la C va adelante, ¿no? Hoy se prioriza la circulación, las compresiones torácicas. Luego, ya en el soporte vital, digamos, prolongado, ya
debemos tener una monitorización del paciente, ¿no? Identificar cuáles fueron las posibles causas de la parada cardiorrespiratoria, la prevención de recurrencias, de que el paciente vuelva a desencadenar una nueva parada cardiorrespiratoria. Entonces, lo primero en esas circunstancias es determinar si estamos ante un ritmo desfibrilable o no, ¿no? Los ritmos que son, en los que hay que desfibrilar son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, ¿no? Son los ritmos que ameritan una desfibrilación. Y la sistolia, ¿no? La sistolia y la actividad eléctrica sin pulso no requieren de terapia eléctrica, ¿no? No requieren de terapia eléctrica. Entonces, los que requieren, digamos, de una terapia eléctrica son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Luego, igual, los que van a terapia eléctrica, igual después de la primera descarga hay que seguir con las maniobras de resucitación, ¿no? Y luego pasamos pues a la secuencia, ¿no? De ya la administración farmacológica. Generalmente podemos iniciar con adrenalina, y si no tenemos éxito, después se vuelve a hacer unas descargas. Estamos hablando de los ritmos desfibrilables primero, ¿no? De la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Si no hay éxito con las siguientes descargas, podemos ir hacia la amiodarona, ¿no? Y repetir, digamos, los ciclos así. Si el ritmo es un ritmo de asistolia o de actividad eléctrica sin pulso, entonces lo que debemos hacer son las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Igual aplicamos también adrenalina y luego tratar, si es que no tenemos éxito, seguimos con las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Si ya tenemos éxito, tenemos que generalmente en la sistolia y en la actividad eléctrica sin pulso identificar las causas que pueden aparecer, que son muchas, ¿no? Son la hipovolemia, la hipoxia, trastornos metabólicos, taponamiento cardíaco, en fin, toda una serie de entidades que nos pueden llevar a ese tipo de situación. Luego tenemos, en este gráfico un poco estamos analizando la secuencia de tanto del tema de los ritmos desfibrilables, ¿no? Un poco el algoritmo que les venía mencionando, una fibrilación ventricular o algún otro ritmo, digamos, que declare la inestabilidad hemodinámica del paciente, ¿no? Cuando ustedes evalúan una arritmia, lo más importante es ver si el paciente está estable o inestable hemodinámicamente. ¿A qué le llamamos inestabilidad hemodinámica? Un paciente que está con hipotensión, que está con trastornos de conciencia, ¿no? Con signos de bajo gasto, en fin. Un paciente inestable va a terapia, digamos, eléctrica, ¿no? En los casos de salvo, como les dije, los casos de asistolia y de actividad eléctrica sin pulso, en donde ahí tenemos que ir con maniobras de resucitación cardiopulmonar e identificar las causas que pueden haber llevado a ese paciente a esos de asistolia y de actividad eléctrica sin pulso. Este es un poco lo que los 4 ritmos que es importante. Yo creo que este es el objetivo, digamos, principal que ustedes deben tener en cuenta, ¿ya? Son 4 ritmos que pueden llevar a parada cardíaca. Esta es la fibrilación ventricular. Esta es la fibrilación ventricular, que es un ritmo completamente caótico, como ustedes ven, ¿no? Es un ritmo completamente caótico. Aquí no se puede diferenciar ondas P, complejos QRS, absolutamente nada, ¿no? Y este es un ritmo potencialmente mortal, ¿no? Una fibrilación ventricular no revertida va a terminar en parada cardíaca. Cualquiera de estos 4 ritmos termina en parada cardíaca. La taquicardia ventricular, en donde ustedes ven, digamos, cierta regularidad,
es una taquicardia con complejos QRS anchos, ¿no? Y que el paciente está hemodinámicamente inestable porque no hay pulso, ¿no? Entonces, requiere de una acción inmediata como es la desfibrilación, ¿ya? Estos son los dos ritmos de desfibrilación, ¿no? Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Luego tenemos el otro ritmo, que es la sistolia, donde ustedes van a encontrar un trazado plano, ¿no? Un trazado plano y que puede derivar de toda una serie de trastornos, ¿no? Como lo hemos dicho, cuestiones de hipoxia, situaciones de hipovolemia, algún tipo de trastornos metabólicos, hipotermia, taponamiento cardíaco, eh, trombosis, en fin, cualquier situación de esas puede llevarnos a la sistolia, ¿no? Igual que la actividad eléctrica sin pulso. En la actividad eléctrica sin pulso, en el monitor nosotros registramos actividad eléctrica por parte del paciente, pero no se traduce en actividad mecánica. O sea, el paciente no tiene pulso, no refleja la actividad eléctrica, se genera el impulso, pero este no tiene un efecto mecánico, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que ir con las lesiones torácicas, con las maniobras de resucitación cardiopulmonar, ¿no? Entonces, es importante que la identificación de estos ritmos, que son los 4 ritmos que pueden llevarnos a parada cardíaca, 2 de ellos tenemos que actuar con desfibrilación y los otros 2 fundamentalmente continuar con las maniobras de resucitación. Si la terapia, digamos, eléctrica falla, debemos administrar, generalmente empezamos con adrenalina y luego repetimos otra descarga allá, digamos, a más, eh, inicialmente podemos empezar con 200 joules y luego pasar a 360 joules de descarga y ir también, digamos, avanzando en el tema farmacológico, como le he dicho, con adrenalina, con amiodarona, fundamentalmente, que son los fármacos que más se usan en este tipo de situaciones, ¿no? En la sistolia y en la actividad eléctrica sin pulso, fundamentalmente las compresiones torácicas y tratar de ir identificando las posibles causas que pueden haber llevado a este tipo de pacientes. También nos puede ayudar mucho la adrenalina también en estos casos. Bueno, un poco, como les dije, esta es la parte teórica porque lo ideal es que complementen toda esta estructura básica con la práctica, que es al final, digamos, lo más importante que puedan obtener destreza en cómo hacer las maniobras de resucitación correctamente, ¿no? Entonces, no se olviden que si hay una situación en la comunidad, en la vía pública, lo primero es la evaluación del paciente, si están solos, eh, llamar a la central ustedes mismos, tienen 2 números, 116 o 106, tenemos acá en nuestro país, que son las centrales de bomberos y la del SAMU, ¿no? A la que a cualquiera de las dos, puedan llamar y comunicar el hecho para esperar la ayuda, iniciar las maniobras de resucitación con las compresiones torácicas. Hoy, como le digo, en medio de la situación que vivimos del COVID, la cuestión de las respiraciones boca a boca ya no están, digamos, indicadas, ¿no? Por el tema de protección que tiene que tener el resucitador, ¿no? Y tener en cuenta pues todas las medidas de protección, ¿no? Cubrirse ustedes con su mascarilla convenientemente, colocar también, o si el paciente está digamos, ya no hay esa maniobra tampoco de acercar, de pegar la cara para observar el movimiento del tórax, tendremos que hacerlo desde la posición más alejada que tengamos, no podemos pegar nuestra mejilla para sentir si el paciente exhala o no. Entonces, todo ese tipo de circunstancias tenemos que adaptarnos también a la realidad que hoy vivimos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Sí, adelante, doctora.
Yanela. Sí, doctor, una consulta. ¿Cuánto tiempo se tiene desde que el paciente, en este caso, pues hace un paro cardiopulmonar hasta que llegue el desfibrilador? ¿Cuánto tiempo más o menos se calcula porque se puede actuar? Sí, efectivamente, ¿no? Hay un, digamos, se dice pues que en 5 o 6 minutos, si no, digamos, mientras nosotros estemos dándole las maniobras, digamos, de resucitación, las compresiones y toda esa circunstancia, digamos, estamos asegurando en algo el mantenimiento hemodinámico, ¿no? La desfibrilación, lo ideal es que llegue hasta dentro de los primeros 15 minutos, 15, 20 minutos, ¿no? Mientras nosotros podamos mantener la resucitación, ¿no? Un paciente que no recibe ni siquiera una maniobra de resucitación, sabemos que en 5 o 6 minutos puede comenzar a comprometerse, ¿no? Severamente en la parte cerebral. Y como le digo, la desfibrilación precoz, digamos, lo ideal es que llegue la ayuda dentro de los primeros 15 o 20 minutos, ¿no? Mientras estamos asumiendo que nosotros en esos 15, 20 minutos estamos dando todo el soporte básico, ¿no? Entonces, lógicamente, si el paciente nadie lo atiende, ese tiempo se va a reducir mucho más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuáles serían las causas más frecuentes? Las causas más frecuentes es la cardiopatía isquémica, ¿no? Que da un sustrato arrítmico, ¿no? Y como hemos dicho, estos cuatro ritmos son los que, digamos, tienen más, son los potencialmente, digamos, letales, ¿no? La fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso, la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Por eso es que se los he mencionado, porque son de las cuatro arritmias que potencialmente desarrollan con más frecuencia parada cardíaca. Ahora, hay otras, como les dije, otros trastornos que pueden llevar también a parada cardíaca, ¿no? La hipoxia, la hipotermia, el taponamiento cardíaco, los cuadros de trombosis, embolismo, en fin, hay una serie de entidades que pueden llevarnos a parada cardíaca, pero desde el punto de vista, digamos, arrítmico, estas son las cuatro entidades que los puedan llevar probablemente a parada cardíaca. Si fuese en el caso de un accidente de tránsito, el paciente tiene una fractura de cráneo, conveniente, es conveniente. Lo que pasa que es eh, difícil determinar a simple vista si un paciente, digamos, eh, tiene un daño así como una fractura de cráneo. A simple vista es muy difícil, ¿no? Eh, Realmente, si un paciente está en paro cardiorrespiratorio, tenemos que, como les dije, lo más importante es restablecer, porque igual se va, o sea, si no hacemos nada, el paciente se va a morir, ¿no? O sea, se va a morir igual. Entonces, la indicación de un paciente que no respira y aunque no siente impulso es iniciar las maniobras de resucitación, porque si lo dejan, igual se va a morir. O sea, si van a tratar de proteger lo otro, el paciente se va a morir igual. En caso de COVID, como varios no se puede hacer, se agrega algún tipo de maniobra específica, no hacer ventilaciones. Sí, como dije, se da prioridad a las compresiones torácicas, ¿no? Pues le digo, estamos hablando de una situación en la comunidad, ¿no? Estamos hablando de una situación en la comunidad, ¿no? Donde, digamos, no disponemos, pues, de algún dispositivo de barrera, un ambú, alguna circunstancia que nos pueda, digamos, dar un margen mayor de seguridad, ¿no? En la calle, como le digo, ahora todo el mundo es sospechoso, pues, de COVID hasta que se muestre lo contrario, ¿no? Entonces va a ser muy difícil, seamos honestos, por más voluntad de servicio que tengamos, nadie se va a arriesgar sí, las compresiones. En esta circunstancia, como le dije, no nos va a quedar otra que darle compresiones, ¿no? Tratar de restablecer el flujo y de esa manera tratar de obtener un restablecimiento hemodinámico del paciente. No es lo ideal, pero tenemos que ponernos en la realidad, pues. O sea, hoy va a ser muy difícil, salvo que sea, pues, tu familia, ¿no? Alguien
de tu entorno que te vas a arriesgar pues a jugártela con unas ventilaciones, pero un boca a boca a un desconocido, seamos honestos, que en esta situación es bastante difícil. Bueno, se refiere al protocolo, ahí la doctora no le, si me puede especificar más la pregunta, o sea, protocolo de líneas isoeléctrica, ¿se refiere al trazado, a esto de la sistolia? Sí, ¿Le doctor, bueno, entendí en eso? esta ¿Cómo parte está? Sí, de la sistolia menciona el proceso obligatorio si podría explicarlo, por favor. claro. Ahí generalmente lo que tenemos nosotros es que identificar, lo más importante es hacer las maniobras de resucitación cardiopulmonar, es decir, el, la maniobra fundamentalmente de compresión torácica, eh, apoyarnos con el tratamiento farmacológico, adrenalina fundamentalmente, y tratar de identificar las causas que nos llevan a la asistolia. Aquí el ritmo de asistolia no es para terapia eléctrica, ¿no? No vamos a desfibrilar una asistolia, ¿ya? No se desfibrilar la asistolia porque lo que necesita digamos, el paciente, más que todo ya, es un inicio de, digamos, de actividad eléctrica, pero lo que necesitamos es que el marcapaso fisiológico, el sinusal, envíe el impulso, genere el impulso, ¿no? Cuando ustedes desfibrilan, de repente vamos a aclarar desde ese punto de vista, pues, ¿por qué yo desfibrilo en la fibrilación ventricular? Porque en la fibrilación ventricular se generan impulsos desde focos ectópicos, o sea, desde focos que no corresponden que generen esos impulsos. Es una generación caótica de impulsos, y esos impulsos generalmente eléctricos se generan en los ventrículos. Y ustedes saben que lo normal que se debe generar el impulso es en el nodo, ¿no? El nodo sinusal. Sin embargo, en esta circunstancia, el impulso se genera en focos ectópicos del ventrículo. Entonces, cuando desfibrilo, lo que busco es limpiar todos esos focos ectópicos, ¿no? Y que haya la posibilidad de que el corazón, cuando yo elimino todos esos focos ectópicos, ¿no? Que están generando el impulso, lo que yo busco es que el corazón restablezca su impulso eléctrico a partir del nodo sinusal. Entonces, cuando ustedes desfibrilan, el paciente generalmente entra en asistolia, o sea, aparece ese trazado, y a partir de ahí muchas veces retoma, digamos, el nodo sinusal, el mando nuevamente, ¿no? Por eso es que en la asistolia yo no desfibrilo, porque ya tengo, digamos, el trazado, digamos, la línea, ¿no? De la cual puede empezar a generarse el impulso. Por eso es que solamente hago compresiones, porque lo que trato es de estimular al, al, al corazón para que genere su propio impulso, ¿no? Igual no desfibrilo en la actividad eléctrica sin pulso, porque la actividad eléctrica está ahí, está presente, entonces no necesito desfibrilar ahí. Sí desfibrilo en la fibrilación ventricular, porque ahí el ritmo es completamente caótico, y en la taquicardia ventricular sin pulso también, porque el paciente está comprometido hemodinámicamente, no hay una respuesta, digamos, mecánica, ¿no? El paciente está sin pulso, ¿no? Entonces, hay un componente ahí hemodinámico. No sé si quedó un poquito más claro de repente el concepto. Muy bien, gracias, doctor. Sí, en el trazado. Clínicamente. Clínicamente, si ustedes no tienen el monitor, el paciente en asistolia puede tener una manifestación, digamos, más de, digamos, un pulso muy lento, muy bajito, digamos. No es clínicamente, por eso le digo, en ambos casos, como ustedes no tienen monitor, tienen que darle digamos, el masaje, la resucitación cardiopulmonar. Recién cuando llega el desfibrilador, con lo que ustedes pueden monitorizar al paciente, van a hacer, digamos, la diferenciación, ¿no? Van a hacer la diferenciación. ¿Alguna otra pregunta?
En estos casos, no, generalmente solamente el desfibrilador colocan generalmente unos como parches, ¿no? Son dos parches grandes que nos van a permitir, digamos, monitorizar, ¿no? Entonces, o también vienen también otros dispositivos vienen con todas, digamos, las derivaciones precordiales fundamentalmente, ¿no? Va a depender del equipo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como les dije, está también lo más importante, ojalá que cuando ya se restablezca un poco el tema de presencial, lo más importante es la parte práctica también, ¿no? Porque es al final, esto tiene un fundamento también práctico que tienen que conocer y manejar para que tengan eficiencia al momento de hacer las maniobras de resucitación. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, si no hay preguntas, bueno, les agradezco la atención y espero haber contribuido en algo a su conocimiento. Bien, gracias.